nacional que el país necesita. Somos tu jefe y queremos que lo seas tú también. Universidad Gerardo Barrios, líderes en gestión del conocimiento. Respetables autoridades, estudiantes, personal docente y administrativo de la universidad, invitados especiales, amigos de la prensa radial, televisiva y escrita. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Quiero felicitar y agradecer la presencia de nuestros amigos de la Asociación Cívica Gerardo Barrios. Bienvenidos a esta tierra calurosa, la tierra de Manlio Argueta, el poeta insigne, la tierra de Francisco Gavidia, ese hombre de las letras que nos puso precisamente en el mapa mundial de la literatura. También la tierra de Monseñor Romero, nuestro profeta y guía espiritual. Asimismo, la tierra del gran Coquimbo, Gerardo Barrios. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros acá, aunque sabemos que algunos, pues como Roberto Montoya, que es migueleño, pero en todo caso, bienvenidos a San Miguel. Cuando yo era estudiante de la escuela primaria, recuerdo que acostumbrábamos en las puertas de las aulas colocar la imagen, la efigie augusta de Gerardo Barrios. Y el mes de agosto era el mes de Gerardo Barrios, pero difícilmente entendíamos por qué. Simplemente lo guardamos en nuestro corazón como un recuerdo, pero sin saber las razones por las cuales eso era así en la escuela. Este día tenemos la oportunidad de dilucidar todas esas dudas. Sabemos que ustedes, principalmente ustedes estudiantes de la universidad, se van a graduar alguna vez de esta universidad, y una vez que estén fuera de ella, la gente les va a preguntar: ¿y este Gerardo Barrios quién era? ¿Por qué lleva ese nombre? Y a veces uno no haya que decir. Ustedes sí van a saber qué decir, porque esta mañana tenemos la presencia del señor presidente de la Academia de Historia Militar de El Salvador, general Juan Orlando Cepeda. Un aplauso para el general. Él nos va a dictar una conferencia y esperamos que todas las dudas que ustedes tengan puedan ser dilucidadas al final del evento. Sean entonces bienvenidos a este evento cultural de la Universidad Gerardo Barrios. Por favor, pongámonos en pie y con actitud cívica vamos a cantar el himno nacional de El Salvador, porque tenemos la presencia de un ex viceministro de Defensa del país. De la Universidad Gerardo Barrios. Agradecemos profundamente la presencia de las siguientes personalidades: ingeniero Raúl Soto Ramírez,
presidente de la Asociación Cívica Gerardo Barrios. De la misma asociación nos acompaña también Roberto Montoya Argüello. Y Rosario Beltranena. Está con nosotros el coronel Gilberto Vanegas, ejecutivo de la Tercera Brigada. Y por supuesto, un hombre que es más migueleño que la mayoría de nosotros. Un investigador de la historia migueleña que ha llegado al colmo del sacrificio para poder divulgar todos los valores de nuestra tierra. Me refiero al señor Alirio Mena. Para iniciar, escucharemos las palabras alusivas a este acto en la voz de nuestro rector magnífico, doctor e ingeniero Raúl Rivas Quintanilla. Estimados miembros de la Asociación Cívica Gerardo Barrios, amigos que nos visitan de la Tercera Brigada, General Cepeda, ponente de esta mañana, queridos estudiantes, bienvenidos a la Universidad Gerardo Barrios y espero que disfrutemos este evento cultural que está preparado especialmente para los jóvenes, para que recuerden sus raíces y recuerden quiénes son los héroes de nuestra tierra. Los años 1800 fueron bastante duros para nuestro país. En ese marco hubieron muchos héroes que trabajaron incansablemente por hacer de nuestra región centroamericana un solo país. La unión de 5 repúblicas que realmente eran bien pequeñas y son pequeñas comparadas con el ideal centroamericano. Y en ese sentido nació en 1813 Gerardo Barrios, que fue un incansable aportador de ideas, un incansable militar, incansable erudito en varias disciplinas, que murió el 29 de agosto del 65 y que van a conocer ustedes cómo fue ese martirio. Pero hemos tomado el nombre de Gerardo Barrios para nuestra universidad por los aportes que dio a nuestro país. Por ejemplo, las escuelas normales en educación, él las creó y de ese momento la educación cambió radicalmente en nuestro país. Viendo él que el añil, que era la base de nuestra economía en esos tiempos, viendo que había peligro porque ya se estaban creando añil sintético, él trabajó por incorporar más la caficultura. Y ese café fue la base de nuestra economía por muchos años. Incursionó también en las leyes y en muchos otros campos disciplinarios. Y fue presidente de la República, estuvo en el Estado por 3 periodos y así fue inmensamente beneficioso para nuestro país. Quiero decirles, jóvenes, que estos héroes hay que recordar mucho y hay que ver cuáles son sus aportes. Pero también decirles que cuando veo estos jóvenes acá, que creen mucho en la educación, que creen mucho que la educación es el portal para poder ingresar a otros mundos desarrollados, siento alegría y una esperanza tremenda de que sí nuestro país va a salir de los problemas que tiene, porque ustedes jóvenes demuestran de que sí creen mucho en esa educación y en que pueden aportar
a nuestro país. Decirle que Gerardo Barrios, yo lo considero a nivel oriental como uno de los íconos, porque en ese momento que él nació, Oriente era los 4 departamentos de la zona oriental y otra parte de Honduras. Entonces es de la zona oriental, y por eso sintámonos orgullosos de llevar ese nombre y sintámonos orgullosos de rescatar todo lo que él aportó a nuestra región. Y tenemos un libro que ustedes pueden leer también, que es El Gran Coquimbo, donde está la historia de Gerardo Barrios. Pero ustedes son la mayoría nueva generación, la generación que le llaman los millennials, generación tecnológica que ya no puede vivir sin la tecnología, pero sí, nosotros como adultos nos tenemos que adecuar, tenemos que hacer un clic con su generación para poder incorporar estos elementos de la historia salvadoreña y poder mejorar a nuestro país. Mi esperanza es de que ustedes aporten todo lo bueno que tienen para que El Salvador busque esa unión centroamericana, busque hacer de esa región un solo país. Aunque ya las tecnologías ya rompieron esas barreras, pero falta todavía mucho que avanzar. Ustedes son la esperanza de nuestro país. Y bienvenido a nuestro ponente, porque va a ser una conferencia de altura donde vamos a conocer mucho sobre Gerardo Barrios. Gracias y que disfruten. Yo espero que le saquemos el mayor provecho a este evento y que podamos dilucidar todas las dudas que tengamos sobre el Gran Coquimbo Gerardo Barrios. Un aplauso para el general Cepeda. Señor rector de la Universidad Gerardo Barrios, doctor Ramón Rivas Quintanilla, señores miembros del cuerpo académico de la misma universidad, señor ejecutivo de la Tercera Brigada de Infantería, coronel Gilberto Vanegas, señores miembros de la Asociación Cívica Gerardo Barrios aquí presentes, jóvenes alumnos de esta prestigiosa Universidad Gerardo Barrios, señores padres de familia, amigos todos, amigos de la prensa. Recordar a nuestros héroes, forjadores de una nación, es hacer patria y también es hacer historia. Las grandes gestas de los pueblos están unidas a las gestas militares, y por eso voy a enfocar en prioridad a la dimensión militar de nuestro héroe, el paladín Gerardo Barrios, el Coquimbo, como le llama aquí el rector. Y dejaré para los estudiosos de la historia, pues, el estudio de las otras dimensiones, como el jefe de Estado, el conductor, el reformador, el unionista, el filósofo, el hombre que tenía una visión especial de futuro. Yo he preparado algunas láminas como guía de la extensa información o documentación que tenemos sobre nuestro héroe Gerardo Barrios. Nació nuestro héroe el 24 de septiembre de 1813, hijo legítimo de don José María Barrios, de origen francés, y doña Petrona Espinosa de Barrios, que era su madre. Quiero decirles que ellos son los padres directos. Sin embargo, sus abuelos ya habían venido con anterioridad a establecerse aquí por los problemas que estaba teniendo en Europa, especialmente en Francia, producto de la revolución que cambió el destino del mundo, que cambió la forma de gobernar a los pueblos en el mundo, la Revolución Francesa. Por eso vino aquí el abuelo a establecerse. Nació en la Hacienda Espíritu Santo, al norte del departamento de San Miguel.
en un sitio llamado Valle del Iscanal. Ahí aparece el lugar, póngala por favor, un mapita, hay un pequeño mapita, la siguiente, donde con algunos analistas e historiadores hemos determinado que en alrededor de esa poza había una casa enfrente, y lo pueden ustedes ubicar ahí, Valle del Iscanal, la poza de la Juana, porque la mamá pues estaba embarazada y había una epidemia y temían que se pudiera contaminar, y por eso se trasladaron a esa casa, un lugar de verano. Se supone que está, ustedes lo pueden ver ahí en esa flecha, de lo que hoy es de la jurisdicción del Nuevo Edén de San Juan. Volvamos a la primera, por favor. Su abuelo, Pedro Joaquín Barrios, se casó con Margarita Ávila Espinosa, y de este matrimonio nace José María Barrios, que fue el padre de Gerardo Barrios. Y les menciono lo del anterior, que fue bautizado en la población de Cisores. Nació en una época de grandes cambios, eso no lo podemos ignorar. Estábamos recientes de haber obtenido nuestra independencia del Reino de España. El entorno político-social era revoluciones, luchas libertarias en América, agitación popular, cambios de paradigma. Realmente era un giro en la historia, quizás del mundo. Caen en Europa las monarquías dinásticas, surge las repúblicas democráticas, como una nueva forma de manejar la cosa pública, de gobernar a los pueblos. Se fortalecen en la parte educacional, en la parte cultural, las ideas liberales, la separación de la Iglesia del Estado, grandes cambios estructurales conforman en Barrios un pensamiento idealista de respeto a la dignidad humana y firmes conceptos y respeto a la ley, el orden, la justicia y la libertad. Gerardo Barrios, y todos se preguntarían cómo puede ser que se haya educado tanto si no habían universidades, no habían escuelas, bueno, no había luz eléctrica, no habían carretera, eran caminos, no habían vehículos para trasladarse. Pero Barrios aprendió sus primeras letras con su abuelo y con un amigo de la familia de origen francés. Yo no he encontrado en ningún libro el nombre de este amigo de la familia que ayudó en la educación y en la formación intelectual de Gerardo Barrios. Fue víctima de un sistema caduco de intrigas, egoísmos, poderes fácticos, poderes corruptos, cargados de ambicionismos extremos, con el fin de mantener los privilegios clasistas y explotadores. Fue víctima de las miserias humanas que anidan en la mente de muchos seres. Con esto no quiero decir que no tengamos ambiciones, pero las ambiciones desmedidas son las que dañan a nuestros pueblos. Ustedes reflexionen cómo estaremos, cómo estaba aquella época y cómo estamos hoy. Cambiemos. Voy a enfocarme a Gerardo Barrios el Guerrero. Cuando Gerardo Barrios tenía apenas 8 años, presenció con asombro la declaratoria de la independencia de Centroamérica. Y 3 años después, en 1823, ve surgir la República Federal de Centroamérica bajo la égida del prócer Manuel José Arce. La capital, pues como ustedes todos lo saben, estaba en Guatemala. Pero ahí nace, después de la independencia, la República. En 1824 observó con atención el surgimiento del embrión del ejército salvadoreño, que fue constituido para defender la provincia de San Salvador contra la arremetida del Imperio Mexicano. Así nace, un 7 de mayo de 1824, lo que hoy es el Ejército
Obviamente, como no había ejércitos permanentes, lo que hacía era reclutar milicianos que les gustaban las armas, el uso de las armas, los entrenaban, los capacitaban y defendieron con mucho heroísmo en los combates que se dieron cuando venía enviados por Gavino Gaínza pues a San Salvador. Eso sucedió en 1824, 1825. Y aquí pues empieza a despertar en Barrios, por ahí lo dice un libro, su interés por la milicia, su amor por la patria que lo vio nacer. Ahí comienza. Si él nació en 1813, pues apenas tenía 21 años, 22 años. A los 15 años, estaba 10 años, 11 años, cuando se funda nuestro ejército. A los 15 años se incorpora como voluntario en el ejército de Francisco Morazán contra las fuerzas federales comandadas por el general Vicente Domínguez. Esta hazaña que se sucedió aquí en el municipio de Nueva Granada, que pertenece ya a Usulután, pues se sucedió una de las batallas quizás más importantes que tuvieron por sus repercusiones en Centroamérica. El general o coronel Vicente Domínguez era el representante de las fuerzas federales que venían a someter a la provincia de San Miguel. Como lo dijo el rector, todo Oriente era una sola provincia, San Miguel. Entonces, aquí en San Miguel teníamos la presencia ya de Francisco Morazán, que había venido de Honduras para defender a El Salvador. Movilizó pequeños contingentes voluntarios y formó un ejército. Algunos libros hablan de 700, 800 hombres, otros hablan de 1000 hombres, pero el caso es que el contrincante Domínguez sí traía alrededor de unos 1000 a 1200 hombres. Todavía no se ponen de acuerdo a estas alturas cuántos era lo que traía. Y los esperó en una hacienda donde se cultivaba añil, en la hacienda El Gualcho. Tenemos una tarea por ahí, por Gerardo Barrios y también los historiadores, los militares, de revivir esa hacienda, El Gualcho, ya fue declarada el año pasado como monumento o sitio histórico. Hoy lo que tenemos que hacer es cómo preservarla. Casi ya se derrumbó. Su servidor, pues yo he tenido que asistir como 3 o 4 veces. Se hizo también una película tratando de rememorar cómo fue la batalla. Fue una mañana. Las fuerzas de San Miguel, comandadas por Morazán, pues iban en esta zona en dirección hacia el río Lempa y chocaron en esa loma, en esas elevaciones, en las estribaciones. El combate comenzó como a las 4 o 5 de la mañana, a las primeras horas luz. El coronel Domínguez logró desalojar la posición principal, que era a la altura del cerro, pero el combate se sucedió ahí como a las 10, 11, 12. Francisco Morazán siempre dejaba las cargas de caballería al final como reserva estratégica. Empleó 2 o 3 cargas para golpear. Es un contraataque, se le llama en términos militares. Al segundo o tercer envolvimiento que le estaban haciendo, logró desalojar y las fuerzas de Domínguez salieron en desbandada. Esa batalla duró hasta como las 5 o 6 de la tarde. Aquí en esta batalla, bueno, vamos a seguir. La batalla del Gualcho fue una derrota total que le infligieron a Vicente Domínguez. ¿Quién comandaba la fuerza? Después voy a hacer un pequeño resumen para que veamos quizás el enfoque de la parte militar. Bueno, la batalla de Espíritu Santo, que fue escenificada el 6 de abril de 1836 entre las fuerzas salvadoreñas bajo el mando del general Francisco Morazán contra las fuerzas enemigas comandadas por el general Francisco Ferrada. Francisco Ferrada, un coronel o general guatemalteco que también venía a someter había venido a someter a la provincia. Y ustedes vieron que la hacienda del Espíritu Santo pues era propiedad de los Barrios.
Esta batalla Gerardo Barrios, siendo muy joven todavía, porque se escenificó en 1836, organizó un escuadrón de caballería integrado con gente, con jornaleros y con caballos de su misma hacienda. Estas fuerzas de Morazán, apoyando a las fuerzas de Morazán, quien realmente ya estaba fuera de combate porque había sido herido. El triunfo también fue total. Las fuerzas de Ferrada huyeron en desbandada en dirección hacia San Salvador. La batalla, después se enfrentan, los libros hablan de la otra batalla, la batalla de San Pedro Perulapán. Esta se realizó el 25 de septiembre del año 1839. Gerardo Barrios, ya con el grado de capitán, se tomó el célebre campanario de la iglesia de la ciudad, lugar donde estaba ubicado el puesto de mando uno de los puestos de mando del general Francisco Ferrada. Gerardo Barrios salió herido en esa acción, y lo que le valió pues el ascenso a teniente coronel. No existía ley de ascensos en esa época, coronel, pero por acciones heroicas pues lo ascendieron de un solo, sobrepasando, porque era capitán, se saltó la de mayor y lo ascendieron a teniente coronel, y eso lo dejó realmente cojo para toda la vida. Sin embargo, no le impidió realizar las otras grandes hazañas militares que hizo. Cambiémoslo. Hubo un periodo de efervescencia política en el cual Gerardo Barrios tuvo que retirarse juntamente con Morazán. Hubo un destierro el 5 de abril de 1840 al bordo de una goleta que se llamó Izalco. Salen con destino hacia el Suramérica. Francisco Morazán, Gerardo Barrios y un numeroso miembros contingentes de jefes y oficiales y tropas. Barrios se quedó en Costa Rica. Aquí es donde nace, bueno, después de un periodo corto de permanencia en Perú por Morazán, decide regresar a Costa Rica para participar en una revuelta militar con el propósito de derrocar al presidente Braulio Carrillo, quien gobernaba a perpetuidad y de una forma muy despótica. Entonces se formó unas revueltas y llamaron a Francisco Morazán para que participara. Hubo un nombramiento de facto como presidente provisional a Morazán en Costa Rica. Claro, ya estaba también Gerardo Barrios con él allí, él se había quedado en Costa Rica. Y el caso es que terminó con el fusilamiento de Francisco Morazán. Ahí termina prácticamente otro héroe que no podemos dejar de recordar, Francisco Morazán, porque sí luchó con verdadero de nuevo y con mucho cariño por la Unión Centroamericana. Ahora, en Costa Rica pues fracasó ese movimiento y hubo prisioneros de guerra, entre ellos Gerardo Barrios también. Las fuertes presiones políticas de aquí de El Salvador, porque habían cambiado los mandos, también de Guatemala, permitieron que Gerardo Barrios regresara a El Salvador en 1843. Él se contrajo matrimonio. Aquí nacen los Coquimbos, porque se vinieron en una embarcación que se llamaba el Coquimbo, y de ahí pues eran alrededor de unos 800, por ahí así hablan los libros, los Coquimbos, y que se hicieron famosos, porque eran como quien dice las tropas élites preferidas de Gerardo Barrios, con las que se fue también posteriormente a Nicaragua y luchó en León, y allá también rompieron un cerco, ya lo vamos a ver más adelante, un cerco, y logró salir y regresar a El Salvador, pero eso fue posterior. Dice, en 1843 pues se casó con Adelaida Guzmán, hija natural del general Joaquín Eufrasio Guzmán,
quien llegó a ser presidente de la República de El Salvador. Bueno, empezaba a agarrar fuerza política, pues su suegro pues ya llegó a ser presidente posteriormente. Pero ya en ese mismo año 43, en 1843, Gerardo Barrios, ya estando en la presidencia, Francisco Malespín, pues tuvo problemas y sale hacia Nicaragua, juntamente con el grupo llamado Los Coquimbos. A la caída de Malespín, Barrios regresa a San Salvador, quien es gobernado por el entonces general Eufresio Guzmán, suegro de Gerardo Barrios. Ya agarró fuerza política. En León, Nicaragua, Barrios tuvo que soportar 59 días de asedio, de ataques y de heroica resistencia. Logró escaparse juntamente con los combatientes salvadoreños, los Coquimbos, para luego internarse al San Salvador. Esas son todas las hazañas. Esa hazaña de 59 días de combates en León, no hay mayores detalles, pero me imagino que fue una serie de combates y que finalmente pues logró llegar al San Salvador. Lo admirable como militar lo que es conservar la unidad de una unidad combatiente, el espíritu de unión. En 1847 se suscriben tratados entre la República de Nicaragua, El Salvador y Honduras, buscando revivir la República Federal o la Federación de Repúblicas Centroamericanas. Y se llegó a un pacto de unión en 1849, el 5 de noviembre. Se revive prácticamente una federación de Repúblicas Centroamericanas. Y nosotros operamos como quien dice lo que hoy es el Triángulo del Norte. Entonces sería, antes estaba Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Otro esfuerzo por unificar a Centroamérica, fallido, ya lo vamos a ver. El 2 de febrero de 1851 encontramos a nuestro héroe atacando al general Rafael Carrera en la batalla famosa del Peñón de la Arada en Guatemala, juntamente con algunos generales famosos, José Santos Guardiola, Ramón Belloso, Indalecio Cordero. Estamos hablando de 1851. Esa campaña en Guatemala fue un fracaso. Doroteo Vasconcelos era el entonces presidente de El Salvador. Vamos a ver hoy el papel que desempeñó en la campaña de los filibusteros en Nicaragua. Esa palabra filibusteros lo buscamos ahí en diccionario, viene a ser como un pirata, un corsario intermedio, porque el corsario tiene algún aval de algún presidente, un apoyo. También los piratas, pero los piratas no tenían autorización, de alguna manera tenían financiamiento, ya sea de empresa privada, pero lo hacían con propósitos puramente personales para enriquecerse. Así fue como los piratas famosos, Francis Drake y muchos, realmente disminuyeron las riquezas que España estaba llevando de América hacia su reino, a España, a la península ibérica. Entonces era una forma de operar, y a Centroamérica y el Caribe. Ahora, estos filibusteros también eran grupo de bandoleros fascinerosos que de alguna manera salían en el aventurerismo a conquistar territorios que estaban recién independizados. Este filibustero, William Walker, salió de la zona sur de Estados Unidos, estuvo en Houston, después se vino para Belice, Guatemala, de ahí lo expulsaron los ingleses, después se vino para las islas, ahí por Roatán, la parte de Honduras, también lo expulsaron los ingleses, y después se pasó a Nicaragua. Allá tuvo la suerte que Nicaragua estaba en revolución y logró darle golpe de estado a un presidente y se apoderó de la ciudad y estableció un gobierno de facto en la ciudad de Granada. Entonces, esa noticia corrió, pues, y los países de Centroamérica prácticamente, los gobernantes
dijeron, se asustaron, no podemos permitir que estos bandoleros vengan a apoderarse de la riqueza nacional, porque los fines eminentemente eran económicos, de explotar la riqueza, el oro, la plata, que aquí en esa época decían que había mucho. Este filibusterero, William Walker, dice, hizo una incursión y todo Centroamérica respondió al ver amenazada su integridad, su soberanía y su independencia. El presidente de El Salvador, Rafael Campos, nombra a Gerardo Barrios como jefe del Ejército Expedicionario Libertador de Centroamérica. Así se le dio. Y fue el comandante en jefe de toda la fuerza de Centroamérica. Jefe del Ejército Expedicionario Libertador de Centroamérica. Un verdadero honor para Centroamérica. Y ahí es donde la figura crece mucho más de lo que ya era la figura de Gerardo Barrios, cuando fue nombrado, incluyendo por Rafael Carrera, que ya estaba en Guatemala, le dio apoyo. Y todos los países mandaron contingentes a defender Centroamérica. El 1 de mayo de 1856, pues el primer país que declaró la guerra contra William Walker fue Costa Rica, y de ahí sucesivamente los otros países, incluyendo Guatemala, nombran contingentes militares y hacían contribuciones. El Salvador mandó 1000 hombres, iban ahí los generales. Ramón Belloso empezó a figurar como un conductor militar para defender, hoy sí, no era la soberanía de las provincias, era la soberanía y la independencia de Centroamérica. Eso es. El hecho, quizás, la verdadera importancia es que estábamos luchando como un Estado unido, unificado, que era Centroamérica. Porque en esa época, quizás no todos, pero Gerardo Barrios sí tenía el pensamiento unionista. Él veía a Centroamérica como una sola república. Y así actuó, así pensó. Gerardo Barrios, juntamente con un grupo de los más valientes generales salvadoreños, contribuyeron en esta gesta heroica. El caso es que este filibustero pues se apoderó de Granada, y ahí fue donde alrededor de Granada, Masaya, Managua y todo, León incluso, pues se dieron los combates que realmente duraron 2 años, desde 1885, 86 y hasta el 87. Bueno, miren, en Misco, San Miguelito, Las Charcas, voy a mencionar rápido todas las acciones para que vean cuál fue el rol del militar conductor. 15 de febrero y 16 de marzo de 1829 en Guatemala. Bueno, combate de Jocoro, el 14 de marzo de 1832, la toma de San Salvador el 28 de marzo de 1832, la toma del castillo de Omoa el 12 de septiembre de 1832. En 1839 fue que se desenvolvió la campaña aquí en Espíritu Santo, la de San Pedro Peropan, que ya la mencionamos, la campaña en Guatemala en 1840, que la volvimos a tomar, la toma de la capital guatemalteca con Morazán el 18 de marzo de 1840, el rompimiento de la plaza de Guatemala por el ejército de Morazán el 19 de marzo, fue en esa misma campaña que Morazán y las fuerzas nuestras estaban rodeadas, y allí andaba nuestro héroe, teniente coronel. En Costa Rica también participó, que vino a concluir con el pacto de Jocote, por el cual Morazán llegó al mando de la nación en 1842. La batalla de la Arada en 1851, la guerra contra los filibusteros, que los estoy mencionando nuevamente, la batalla de Coatepeque, los días 23 y 24 de febrero de 1863. Esta batalla quizás fue una de las, en términos numéricos, una de las más grandes que tuvo que resolver exitosamente Gerardo Barrios. No me voy a detener porque él tuvo mucho apoyo, él fundó, reestructuró un ejército cuasi permanente. El problema es que como siempre estábamos en guerra, entonces no podía desmovilizar
Siempre tenía, a él lo nombraron, por ejemplo, jefe del ejército, fue gobernador, fue senador, fue congresista, tuvo casi todos los cargos de la administración en la parte política. Pero también nunca se olvidó, tanto que cuando era presidente, él tuvo que depositar para participar en esta batalla de 1863 en Coatepeque. Coatepeque fue en ocasión de que en Guatemala había surgido un caudillo, Rafael Carrera, que le decía, firmaba él, Raca Carraca, y él se había declarado presidente vitalicio y había manejado prácticamente Guatemala, Honduras, él pretendía manejar Centroamérica, y él realmente no es que fue un unionista, realmente él era desgraciadamente un conservador que quería mantener los privilegios de las élites, que venían la mayoría de españoles, y cuando había pleitos, rencillas, divergencias de Guatemala, se venían los chapines para El Salvador. Justo Rufino Barrios, que ya fue en 1885, que los 5 presidentes concurrieron a Guatemala a firmar se firmó un tratado en ocasión de que estaban inaugurando la línea férrea entre un puerto, San José, y la capital. Se pusieron una borrachera de 8 días, de 5 días al 5.º día, en un paseo por ahí en un lago, los hizo firmar la Unión de Centroamérica. Pero un año después se iba a firmar solemnemente en Guatemala. Pero aquí hubo un cambio de gobierno y llega Rafael Saldívar, el doctor Rafael Saldívar. Los que les gusta la historia pues han de saber, era un doctor, un académico, muy nacionalista, pero realmente muy avesado político, que se opuso a la unión. ¿Por qué? Porque Justo Rufino Barrios, Justo Rufino Barrios fue otro líder, conductor, era un abogado infieri de allá de Tajumulco, que creció y realmente arrasó en la parte oriente de Guatemala y vino a derrotar a la fuerza chapina, se apoderó. Era como quien dice el Alejandro Magno de Guatemala, que nunca había perdido batalla. Pero para no hacer larga la cosa, él invadió El Salvador en 1885 y les voy a enseñar a combatir, porque ya trajo más de 15.000 hombres. El Salvador ya tenía un embrión de un ejército permanente, porque Gerardo Barrios sí dejó capacitado y mucho profesionalismo, y ya había fundado la escuela militar, la escuela de cadetes. Ya había una capacitación y ya teníamos una forma una estructura militar. Y Justo Rufino Barrios les dijo a los comandantes generales, les voy a enseñar a combatir, les voy a demostrar cómo en términos de 8, 10, 24 horas derrotamos a El Salvador en Chalchuapa. Tráiganme la yegua, no sé qué, la palomina, la encilla, y les voy a demostrar. A las 4 o 5 de la mañana se despide las cocineras tomando su café. El café de El Salvador es bueno, dijo todavía, en Chalchuapa, y se subió a la yegua y saca su espada a combatir al estilo antiguo. Cuando de repente en una ladera que venía en una pendiente, vieron que el caballo se detuvo y él se fue de bruces hacia adelante, cayó sobre la crin y cayó a tierra en una piedra en Chalchuapa. Tenía borbotones de sangre por la boca, por todos lados. Le habían atravesado los hombros, le habían atravesado el corazón. Ahí terminó el Carlomagno de Guatemala, Justo Rufino Barrios. Vamos a ver un poco como presidente y el hombre de Estado. Gerardo Barrios ocupó, esto es para los jóvenes alumnos, ocupó la primera magistratura de la República en 3 ocasiones. Luego de pasar un tiempo ocupado cuidando sus propiedades aquí, en esta ciudad, San Miguel, en esta cálida ciudad, sus propiedades de San Miguel, fue llamado por el entonces presidente don Miguel Santín del Castillo para que se hiciese cargo del Supremo Gobierno. Fue la primera ocasión. Barrios entonces era primer senador designado por la Asamblea General. Y ahí tuvo su primer, como dice, interinato como presidente. Ahí fue donde trasladó la capital, que estaba en Cojutepeque, la traslada a San Salvador. Fue a raíz de un terremoto
Y también fue cuando se llevó los restos, creo que los restos de Morazán a San Salvador, cumpliendo el deseo de Francisco Morazán. El 18 de septiembre de 1858 vuelve al poder el presidente Miguel Santín del Castillo, pero en diciembre dimite, depositando el mando de la nación en el vicepresidente. Mientras tanto, Gerardo Barrios es nombrado comandante general de las armas por orden, no se alcanza a ver ahí, realmente después de haber sido presidente, comandante de las armas de toda la provincia, de todo San Salvador, de todo El Salvador. El mando político y militar pues estaba concentrado en él. Y el senador Peralta depositó la presidencia el 12 de marzo del 59 en el comandante general Gerardo Barrios. Esa es la segunda ocasión. Y el 24 de enero de 1860 la Asamblea le otorgó el grado de capitán general. Y les quiero decir que el grado de capitán general es un grado único, no existe quizás en ningún ejército. Se contempla capitán general. Por ahí hay un montón de libros que argumentan, pues, ¿por qué? Porque era único. Ya el pueblo y el Senado, la representación popular, había reconocido los méritos de un conductor y le pusieron único, y no puede haber otro más. Por muchos que querramos emular, pero realmente el general se lo merecía. Cambiemos La Cámara de Diputados y Senadores declararon popularmente electo el presidente de la República, Gerardo Barrios. Hubo una elección, sí, una elección, y realmente arrasó. Y lo nombraron presidente desde 1860 hasta el 85, tomando posición el 1 de febrero hasta 1860. Pero él entregó, cuando rompió el cerco de 1863, fecha en que rompió el cerco de San Salvador. No terminó su periodo. Y las batallas quizás en términos tácticos más grandiosas de un pueblo junto a ese ejército se dieron en este periodo del sitio de San Salvador. El conductor, guía, estratega, demostró grandeza de carácter, arrojo, valentía. Su temple personalidad, su presencia aún pervive esa gesta de haber defendido la capital. Los libros hablan muchos muertos, sin comida, al final no había agua. Los muertos por andaban ahí, se lo estaban comiendo las aves, los perros. Y él, les voy a narrar un poco rapidito cómo fue que rompió el cerco, después de que tuvo cambiemos la siguiente, una reunión con los generales de carrera, los hondureños, y le ponían condiciones prácticamente demasiado humillantes, onerosas, que aceptara, porque ya habían nombrado, en Santa Ana habían nombrado ya al sucesor, al presidente, a Francisco Dueñas, y ahí sufre la traición de Santiago González, un general. Pues aparentemente también habían amaños, habían compra de voluntades, que eso siempre se han existido en los corazones humanos. Las campañas de verdaderamente tácticas que son dignas de copiar y de estudiar fue su acción de al revés, retirado, rompió el cerco por Apopa, después pasó a una hacienda, le llaman San Antonio Grande, después pasa a Tonacatepeque, hubo una batalla en los alrededores, en Guayabal que hay por ahí, después otra batalla en San José Guayabal, en Xochitoto hablan los libros, otra batalla en San Rafael Cedro, después aparece en nuestro héroe ya Santa Rosa de Lima y hubo otro ataque, y en La Unión. Preservó el grueso de su ejército, llegó todavía en La Unión, le hicieron una recepción de despedida y él tuvo que embarcarse y salió en un barco norteamericano hacia Panamá.
Y entonces prácticamente ya dejó de ser presidente. Y pero no era la derrota final. Lo que pasa es que aquí hubo mucha efervescencia y hubo una sublevación del general Trinidad Cabañas. Y lo llaman otra vez, le dicen, vente que vamos a seguir luchando porque no podemos seguir con un gobierno de facto de Francisco Dueñas. Entonces él se viene, desgraciadamente, un rayo, ahí como que el destino, la naturaleza, un rayo le quebró el mástil del buque por ahí está el nombre, y él tuvo que refugiarse en Corinto. Ahí fue capturado, en Nicaragua pues lo capturaron, lo llevaron a León, le hicieron un juicio. Después hubo un esfuerzo por extraditarlo a San Salvador. Por presiones pues lo logró llevar Francisco Dueñas para allá. Hubo un tribunal, lo tuvieron un preso un mes por ahí. Y al final hubo un juicio amañado en el cual lo condenaron a la pena de muerte por fusilamiento. Y aquí es donde sale lo grandioso, a relucir lo grandioso de su carácter. La defensa la hizo él solo, desde las 11 hasta como las 4 o 5 de la tarde, defendiendo con argumentos, y prácticamente había convencido al jurado amañado de que él era inocente, porque lo acusaron de subversión, de un delito que es insurrección, que no figuraba entonces en los códigos, pero se lo inventaron. Total que fue condenado. Hizo su testamento, escrito él, de su puño y letra, desde las 9 de la noche hasta como la 1 de la mañana. Hizo su testamento, es bien interesante leerlo, analizarlo. Hasta la 1 o 2 de la mañana, ya él ya estaba condenado. Lo condenaron, algunos hablan que fue en la parroquia de no sé dónde, otros que fue en la casa de Francisco Dueñas, en la casa, y hablan por ahí de la finca El Espino, todas esas cosas. Total que él a las 5 de la mañana lo llevan, del día 29 de agosto, lo llevan en la oscuridad porque no existía luz, mientras el pueblo estaba durmiendo, para que la gente no se diera cuenta, más que todos los calvareños no se dieran cuenta, pues él lo dirigieron prácticamente al paredón. Y él dirigió, fíjese, coronel, dirigió el pelotón de fusilamiento. Y les dijo, no me venden. Se sacó el pañuelo, que sus últimas palabras, pero sacó el pañuelo, se sacó el sudor. Y ahí estaba su cuñado, Asaldi se llama. Entréguele mi último recuerdo a mi esposa. Sí, se lo entregó, el pañuelo, es lo único que le dejaba. Ya había escrito él su testamento. Imagínense la lucidez, el carácter de soportar tanta ignominia, tanta acusación, y sabiendo que iba al paredón de fusilamiento, y todavía les dijo, listos, apunten, fuego. Esas son las órdenes cuando uno va a disparar. Estaba formado el pelotón y él estaba en un paredón, dice ahí. Los soldados no le quisieron pegar, y la primera descarga le quebraron las piernas, y él solo tuvo que apoyarse en una pared por ahí. Y viene la segunda descarga, tampoco se murió, porque no le querían tirar, no lo querían matar, no lo querían sacrificar, hasta que finalmente vino el oficial encargado del pelotón y le dio el golpe, el balazo que se llama el balazo en la frente. Así termina la verdadera historia de nuestro héroe. Hay muchos, pasemos la última. Yo tengo aquí algunas conclusiones. Yo sí creo que es el más grande político militar conductor que ha tenido nuestra patria. Marcó un hito en la historia nacional. Luchó contra todas las adversidades que se generan en esas épocas de resistencia al cambio, porque eso es lo que estaba pasando. El entorno político-social se caracterizaba por una confrontación de ideas entre los liberales versus los conservadores.
su mayor pecado fue oponerse a los conservadores de Guatemala, sobre todo a Rafael Carrera, que dominaba prácticamente el ambiente político-militar en Centroamérica, a oponerse a Honduras y a Nicaragua, y oponerse a la Iglesia Católica, tratando de separarla de las cuestiones del Estado. La nueva forma de gobernar implicaba la república, había una separación de la Iglesia con el Estado. Aparentemente este fue uno de los motivos de mayor peso. Y siendo él un fiel creyente en la religión católica, apostólica y romana, porque dijo, muero siendo católico, apostólico. No es que lo acusaban ahí de ateo o de masón, dicen algunos por ahí, sin que esto sea un pecado, como le dicen, pero porque la cuestión es que había una corriente de libertad de las ideas, el liberalismo. Eso es la esencia de las nuevas ideas, de los iluminados, la iluminación. Y eso estaba en moda en Europa, y él se adelantó aquí en nuestro país a esas nuevas ideas. Siempre respetó la jerarquía papal. El mejor monumento que podemos erigir a los grandes reformadores como Barrios es recordarlo, sus hazañas, rendirle honor, pleitesía a un verdadero héroe conductor de nuestra nación, verdadero forjador de una nueva historia para nuestro país. Yo aquí termino, muchas gracias, les agradezco.